Hola chicos. Volvemos con otro video de historias de Reddit. Has estado pidiendo más contenido como este, así que tengo la intención de seguir haciendo más videos. Son bastante divertidos de producir y grabar, así que definitivamente me quedaré con ellos. En este video nos centraremos principalmente en historias de apariciones y eventos paranormales, lo que promete ser muy emocionante. Entonces, relájate y prepárate para un viaje aterrador. Si eres nuevo aquí, no olvides registrarte. Nuestro objetivo es llegar a 250,000 suscriptores antes de fin de año. Con tu ayuda, estoy seguro de que podremos lograrlo. Así que no olvides suscribirte. Ahora pasemos a la primera historia. Un encuentro escalofriante en Irak. Yo era sargento en el ejército de los Estados Unidos y estaba a punto de dejar el ejército cuando el presidente Bush ordenó que enviaran más tropas a Irak en 2003. Recién de regreso a casa en Austin, Texas, me reclutaron en mi unidad de la guardia local, National, en Camp Murray, y le informaron que lo iban a llamar al ejército. La unidad ya estaba destinada a ser enviada a Irak, y yo aún no formaba parte de ella. El comandante me ofreció la oportunidad de ser liberado para trabajar como contratista del gobierno en Houston. Sabiendo que esto significaría una mayor ganancia económica, acepté la oferta. Poco después llegué a Kuwait, al campamento Doha, y comencé a trabajar con el equipo de operaciones, supervisando los asuntos logísticos. Supervisamos los convoyes de suministro diarios entre Kuwait y Bagdad, una ruta plagada de incidentes con artefactos explosivos improvisados, escaramuzas con armas pequeñas y averías casi constantes de vehículos militares y civiles. Como era artillero en la primera división de infantería durante el servicio activo y técnicamente todavía estaba en la guardia, a menudo estaba en los convoyes, operando un arma montada que acompañaba a los convoyes, en su mayoría civiles. Durante estos viajes tuvimos algunos encuentros extraños en una zona al sur de Bagdad, conocida entonces como Campamento Babilonia, ocupada por tropas francesas, pero designada como sitio arqueológico por razones obvias. El campamento Babilonia se instaló en una zona que se dice que estuvo habitada por la famosa Torre de Babel. De hecho, allí había ruinas que parecían ser de una estructura masiva que alguna vez estuvo en ese lugar. Tuve dos incidentes extraños mientras pasaba por allí. El primer incidente pareció un poco mundano, pero sentó las bases para el segundo. Un día, por la tarde, estábamos pasando por Camp Babylon cuando nuestro convoy recibió disparos de armas pequeñas. El procedimiento operativo estándar en ese momento era detener el convoy y devolver el fuego. Esto se debe a que, en el pasado, este tipo de incidentes terminaban siendo simplemente un hombre con un arma que intentaba asustar al convoy para que chocara contra artefactos explosivos improvisados en la carretera. Debido a esto, el SOP cambió para detener el convoy, desembarcar y contraatacar mientras los ingenieros buscaban artefactos explosivos en la carretera. Escudriñamos el horizonte en busca de enemigos, pero no encontramos nada. Probablemente huyeron inmediatamente. Sin embargo, las ruinas alrededor del campamento Babylon estaban llenas de figuras sombrías que parecían moverse por el área. Varias veces vimos las figuras, pero desapareció inmediatamente. Un contratista a mi lado con su arma comentó lo extraño que era que estuviéramos a la sombra de Babel luchando contra lo sobrenatural. No respondí, pero sabía que era un masón de grado 32, muy interesado en los aspectos arcanos de Babilonia, etc. En ese momento, no pensé que fuera nada sobrenatural, pero ciertamente vi la sombra, extrañamente pequeña. Figuras moviéndose alrededor de las estructuras. Una vez que el camino estuvo despejado, continuamos hacia Bagdad. El segundo incidente ocurrió aproximadamente un mes después. En ese momento, el clima en el sur de Irak y Kuwait se había vuelto bastante frío por la noche. Durante este encuentro, acabábamos de completar el viaje de suministros a Bagdad y estábamos regresando al campamento Doha, Kuwait, cuando un vehículo de nuestro convoy se averió. Una vez más, nos encontramos en Camp Babylon. Mientras los mecánicos del ejército revisaban el vehículo, el resto de nosotros tomamos posiciones defensivas en los alrededores de la zona. Empezaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó con una extraña luz parpadeando en el desierto. Pensando que era una persona con una linterna, utilizamos NVG, gafas de visión nocturna, para observar.
Era simplemente una bola de luz brillante que se movía hacia un conjunto de ruinas. Después del contacto inicial con la luz, algunos de nosotros avanzamos, alejándonos del convoy para ver cuál era la fuente. Al ver que era autosuficiente y no una persona, nos alarmamos un poco. Entonces escuchamos un sonido que nunca olvidaré. Un largo gemido comenzó a surgir de una de las estructuras o cimientos de las ruinas no muy lejos. Parecía una mujer en agonía, mezclada con soledad. Los sonidos continúan sin cesar, mientras nos encogemos en el frío y la oscuridad, preguntándonos qué diablos estábamos escuchando. Con nuestros NVG equipados, usamos nuestras linternas para iluminar las ruinas. Si alguna vez ha hecho esto, sabrá que una linterna normal con NVG parece un enorme haz de luz. Buscamos en la zona, pero no encontramos la fuente de los gemidos ni la bola de luz. Por esa época, nos informaron por radio que el vehículo estaba reparado y listo para funcionar. Entonces decidimos regresar al tren. Estaba cargando mi SAW al hombro cuando noté que mi socio contratado miraba las ruinas con horror. Estaba paralizado. Lo sacudí y rápidamente salió de su trance, dejando el área con nosotros. Cuando regresamos al campamento, ya era de día y a la mañana siguiente varios de nosotros estábamos hablando sobre el encuentro en Camp Babylon antes de nuestra sesión informativa diaria sobre operaciones. Fue entonces cuando recordé la expresión de terror en el rostro del contratista, así que le pregunté al respecto. Todavía estaba claramente traumatizado por el evento, pero logró explicar que cuando abandonábamos nuestra posición en la colina de arena, vio una figura alta y negra junto a las ruinas. La figura nos observaba mientras la buscábamos. Dijo que sintió una ola instantánea de desesperación y pensó que iba a morir. No recordaba haber abandonado la zona. Su siguiente recuerdo fue en el Umbee de regreso a Kuwait. Ahora escribo libros de no ficción sobre lugares encantados para Llewellyn Publishing y he visitado cientos de lugares supuestamente encantados, pero nunca olvidaré la figura que llora en las ruinas de Babel. Vale la pena señalar que cuando conté esta historia a algunos miembros de nuestro personal en el campamento Doha y el campamento Arifjan, ellos también quedaron bastante horrorizados. Uno de ellos, un traductor al que llamamos Derey, dijo que conocimos a un Jinn o espíritu condenado y que tuvimos suerte de poder contar la historia. Estoy de acuerdo. La bruja blanca. A principios de la década de 1980 vivía en Okinawa, Japón. Mi padre pensó que ver el mundo sería una aventura que nos ayudaría a mi hermano y a mí a convertirnos en mejores hombres, y debo decir que creo que tenía razón. Estar en el ejército me ha expuesto a culturas que muchos nunca tendrían la oportunidad de experimentar, y estoy agradecido por cada experiencia que me ha brindado la vida, incluso las que dan miedo. Mientras vivíamos en Japón, mi padre quería que tuviéramos una experiencia totalmente inmersiva, por lo que decidió trasladarnos a un pequeño vecindario japonés fuera de la base. Vivíamos en una pequeña casa en lo alto de una colina corriente, en un callejón sin salida que dominaba, créanlo o no, gran parte de un zoológico y a un lado, un cementerio bastante grande. Nuestra casa estaba muy por encima de los hábitats de los monos, aproximadamente a 1 milla colina abajo. Entre nosotros y estos hábitats, no había nada más que una densa jungla al estilo Indiana Jones. Los niños del vecindario y yo deambulamos por allí, ignorando las advertencias locales sobre serpientes venenosas y minas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Éramos la única familia estadounidense que vivía en ese callejón sin salida, completamente rodeada de familias japonesas, y era increíble. Los niños nos querían mucho y, aunque no podíamos comunicarnos muy bien en el lenguaje, nos entendíamos perfectamente la mayor parte del tiempo. En el lado opuesto de nosotros vivía una pareja mayor con exuberantes jardines en su propiedad. La señora mayor quería que la llamáramos Memasen y nos hacía ayudar en el jardín siempre que podía tentarnos con té verde y galletas de chocolate o plátano. La amábamos, ella era muy acogedora y generosa, como todos los demás, de verdad. Vivíamos en un barrio maravilloso. El único inconveniente de la casa de Memasen era que estaba justo enfrente del cementerio, y ese cementerio no se parecía a ningún otro que hubiera visto antes. Como Okinawa es una isla, los entierros no ocurren con frecuencia, en cambio, se construyen criptas sobre el suelo. Muchas de ellas están construidas en las laderas de los cerros que forman la isla. Las criptas son grandes. Formado por enormes arcos de piedra pulida sobre un gran cuadrado de la misma piedra, que tiene en el centro un hueco cuadrado para colocar el ataúd en su interior.
Una vez dentro, la plaza se cubre con otra pieza de piedra pulida, dejando en el exterior una especie de estantería donde se pueden hacer ofrendas a los seres queridos perdidos. Yenes, comida, flores, incienso son algunas de las ofrendas que quedan. Debajo de la casa de Memassen había un valle que se elevaba nuevamente hacia otra colina frente a su casa. Este valle y ambas colinas estaban cubiertas de estas criptas, y las telarañas subían y bajaban por ellas en varios caminos de piedra antiguos y en mal estado. Fue una vista impresionante. Una noche, Memassen me pidió que la visitara a solas. Ella tenía algo que mostrarme, pero era solo para mí, como hermano mayor. Intrigado y un poco orgulloso, acepté. Me llevó al fondo de su jardín y me sentó en un banco de madera gruesa, tallado con escenas de pescadores y hombres con espadas, y dijo que tenía una historia que contar. Luego, Memassen desapareció durante unos minutos y pronto regresó con una bandeja que contenía té verde caliente y bolas de arroz dulce. Sentada a mi lado, sonrió y comentó sobre los colores del cielo nocturno cuando el sol comenzaba a ponerse. Memassen dijo que me había visto a mí, a mi hermano y a algunos otros niños desafiándonos a seguir una escalera hacia el cementerio. Es necesario comprender que el camino desde nuestra pequeña zona residencial hasta el cementerio constaba de cientos de escalones, muchos de ellos rotos o agrietados, que entraban y salían entre arbustos y en una pendiente pronunciada. Sería peligroso para cualquiera, pero la verdadera prueba era ver cuánto tiempo lográbamos caminar alrededor de las tumbas de noche. Memassen quería explicar por qué era una mala idea. Hace muchos años, durante la guerra, los estadounidenses eran vistos como monstruos diabólicos que asesinaban a ciudadanos inocentes sin más motivo que matar. Este miedo fue el resultado de la propaganda de guerra, utilizada para alentar a los jóvenes a alistarse en el servicio militar y a los agricultores a luchar junto a ellos. Pero muchos no se alistaron, muchos huyeron, y sin ningún lugar a donde ir ni donde esconderse, cientos de ciudadanos japoneses se arrojaron por un precipicio, prefiriendo eso a la tortura a manos del enemigo. Me asusté al escuchar esto, no tenía idea de que esto había sucedido. Me sentí horrorizada y abrumada por una tristeza tan intensa que comencé a llorar. El sol se estaba poniendo y el cielo pasó del rosa y el azul al naranja y al rojo intenso. Memassen extendió la mano y me tomó la mano, diciéndome que no me preocupara, que esto estaba en el pasado y que el pasado siempre debe ser recordado para que nunca volvamos a él. Continuó con su historia. Una joven realizó este sacrificio con sus 2 hijos, pero sobrevivió a la caída. Estuvo en coma durante meses y, cuando recuperó el conocimiento, se horrorizó al darse cuenta de que no estaba con sus hijos. Habían sido enterrados en algún lugar del cementerio de abajo, en una cripta anónima que albergaba a muchos otros. La mujer pasó días y noches buscando en el cementerio, llorando de dolor, el tormento de la pérdida era insoportable. Hasta que un día se arrojó al océano con la esperanza de reunirse con su familia perdida, pero dicen que nunca encontró a sus hijos. Su acto de desesperación la condenó al purgatorio, donde permanecería torturada por toda la eternidad. El sol desapareció, el cementerio quedó sumido en una profunda oscuridad, con el camino principal salpicado de luces tenues y quebradizas que iluminaban pequeñas zonas. Memassen continuó, todavía deambula por el cementerio buscando a sus hijos. Puedes oírla llorar, dijo, y luego señaló hacia abajo. No quería mirar, pero lo hice. Al fondo del cementerio, en la oscuridad, había una figura blanca, inicialmente un resplandor blanco brillante, que se movía lentamente, temblando levemente. Se movía de un lado a otro, como si estuviera entre las criptas, y realmente se podía escuchar el llanto, suave al principio, pero los gemidos bajos y los susurros de dolor se acercaban. Estaba aterrorizada, quería correr, pero Memassen me tomó de la mano y me susurró que no vendría aquí, que estábamos demasiado lejos. Por eso no deberíamos bajar allí después del anochecer, dijo. Muchos no conocen su historia y la llaman la bruja blanca, lo que la enfurece. Es mejor mantenerse alejado, es mejor rezar por ella, dijo Memassen. Viene a visitarla con frecuencia, con la esperanza de que algún día encuentre su salvación. No hace falta decir que nunca volví a bajar al cementerio y nunca más me senté allí con Memassen. Eso fue suficiente para mí. Sin embargo, visité Edward Hill, ahora llamado Pisper Park, por respeto. Lloré todo el tiempo que estuve allí, oré por todas las almas y por el perdón. Muchos ciudadanos japoneses hablaron con nosotros, nos dieron la bienvenida,
contaron sus historias y las compartieron con nosotros. No me sentía digno y mi amor por el país y su gente era abrumador. Nunca olvidaré mi tiempo allí. Me gustaría volver para ver si todavía está allí, deambulando entre las tumbas buscando a sus hijos. Compré mi primera casa y descubrí que estaba embrujada. Compré mi primera casa en 2003 y estaba encantado. Poco después de mudarme, 2 de mis vecinos empezaron a burlarse de mí por el fantasma que había en la casa. Pensé que estaban bromeando, así que me uní, fingiendo que había visto uno y que no era gran cosa. A medida que pasó el verano, conocí a más y más vecinos y todos mencionaron el mismo tema. Finalmente una señora mayor del barrio, muy amable y simpática, me contó una historia después de que le pregunté. Sabía que ella no jugaría con mi cabeza, así que se lo pregunté. Descubrí que el dueño anterior compró la casa y nunca vivió allí porque decía que estaba embrujada. Sonidos de pasos bailantes en la noche. Y vislumbres de un hombre sentado en la cocina cubierto de sangre. Uno de mis vecinos me ayudó con las renovaciones de su casa y dijo que estaba colocando paneles de yeso cuando sintió que algo le levantaba las rastes. Aunque ya había tenido experiencias paranormales antes, habían pasado años y lo atribuía a terrores nocturnos. Un día fui a un pequeño videoclub del barrio a alquilar una película y tuve que llenar un formulario con mis datos demográficos y luego los de mi tarjeta de crédito. El dueño de la tienda miró mi solicitud y dijo, «Y Dios mío, ¿vives en esa casa?». Le pregunté qué quería decir y me explicó que su ex empleado se había suicidado en mi casa. Ella vino a la casa tan pronto como se enteró, pero la policía acordonó la casa como una posible escena del crimen. Ella me dijo que él acababa de mudarse a la casa con su pareja y llamó a su madre porque quería invitarla a conocer a su pareja y salir. Esto fue a principios de los 90, cuando ser gay era un gran problema. Su madre ya sabía que era gay porque compró una casa con un hombre y lo repudió por teléfono. Esa misma semana, recibió una carta de un centro de pruebas de VIH diciendo que había dado positivo en la prueba del VIH. En aquella época, el VIH era una sentencia de muerte. Luego se sentó a la mesa de la cocina, comió un plato de cereal y se pegó un tiro. Desde entonces, ha tenido varias experiencias paranormales en la tienda, con vídeos volando de los estantes e incluso levitando. Lo más que experimenté fueron sonidos por la noche, sonidos de Cheerios siendo vertidos en un tazón. No como cereales y escucho llantos en la cocina. A menudo estoy de acuerdo con ambos. Recuerdo que mi abuela decía que cuando los muertos vienen a ti, quieren algo. Haz un acto de caridad en su nombre y ora por ellos. Así lo hice. Una noche me senté a la mesa de la cocina, encendí una vela y le dije que todas las noches recitaría una novena por él. Antes de encender una vela en la 9ª noche de la primera novena a San Antonio, patrón de las almas, escuché sollozos incontrolables. Sentí una fuerte presencia de tristeza y desesperación y el sonido de una respiración agitada, como si alguien no pudiera respirar. Me senté en su presencia, sabiendo que no era una presencia maligna, sino más bien una conexión de intimidad y compasión que él necesitaba. Durante 45 días, recé una novena ante una vela encendida por su alma y ordené que se celebrara una misa en su nombre. Algunas veces me desperté sintiendo su presencia al lado de mi cama, pero sabía que no era una presencia maligna. Esto todavía sucede de vez en cuando, pero cada vez menos. Mi viaje al matadero, una historia que mi madre no me contó hasta los 30 años. Permítanme comenzar diciendo que disfruto escribir, así que esto será largo, pero espero que sea una lectura interesante. También admito que no tengo ningún recuerdo de esta experiencia. Tenía poco más de 2 años y empezaba a caminar solo cuando esto sucedió. Mi madre solo me contó la historia hace unos 3 años, cuando yo tenía 32 años y estaba a punto de casarme. Mi madre se crió en una comunidad cristiana fundamentalista muy pequeña y no creía en lo paranormal. Ella creía que nuestras almas duermen hasta el día del juicio, o algo así, por lo que no hay fantasmas ni espíritus que acechen en las casas. Incluso más de 30 años después, todavía suena aterrorizada cuando lo cuenta. Esta mujer, que siempre habla demasiado alto, literalmente susurraba al final y estaba pálida como una sábana. Le creí completamente y todavía lo creo. Mi mamá nunca habla de estas cosas, me alegro de no recordar eso tampoco. En 1988 mis padres tuvieron su segundo hijo, mi hermano Víctor.
Estábamos muy apretados en nuestro apartamento alquilado con 2 bebés, por lo que mis padres decidieron mudarse a una antigua casa de campo de 2 pisos en 7 acres en el sur de Ohio para tener más espacio para la familia. Era un lugar muy remoto, tardando casi 1 hora en llegar a la ciudad. Mi madre dijo que la primera vez que vi la casa estaba desesperada. Yo lloraba y decía cosas como: y no me gusta la casa mala, la casa fea, no me gusta, la casa de miedo, mamá, no me gusta. Mi mamá dice que este comportamiento no era habitual en mí, pero dejé de quejarme de la casa después de unas semanas, así que ella lo atribuyó al estrés de la mudanza. Después de unas semanas, mi madre notó que pasaba mucho tiempo sola, especialmente en la cocina. Al principio no le pareció extraño, porque la cocina era donde pasaba la mayor parte de su tiempo, cuidando la casa y cocinando. Tenía la costumbre de sentarme en un rincón con mis juguetes, pero pronto ella empezó a notar algo peculiar: hablaba solo. Cuando mi madre me preguntó con quién estaba hablando, simplemente respondí: «¿Y el hombre triste?». Esto la preocupó, pero trató de ignorarlo, pensando que era solo la imaginación hiperactiva de un niño. Una noche, después de que todos dormían, mi madre se despertó con el sonido de pasos pesados que venían de la cocina. Pensando que podría ser mi padre, fue allí pero encontró la cocina vacía. Revisó todas las habitaciones y vio que todos estaban en la cama. Fue entonces cuando empezó a creer que algo andaba mal. Pasó el tiempo y continuaron las cosas extrañas. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban sin motivo y el sonido de pasos se hacía frecuente. Mis padres no sabían qué hacer, pero decidieron seguir viviendo en la casa, ya que no tenían a dónde ir. La situación empeoró cuando mi hermano Víctor empezó a llorar sin parar, especialmente por las noches. Siempre estaba inquieto, como si sintiera una presencia inquietante. Fue entonces cuando mi madre decidió buscar ayuda. No quería alarmar a nadie en la pequeña comunidad cristiana, así que le pidió consejo a un viejo amigo de la infancia que vivía en la ciudad. El amigo sugirió que trajeran un sacerdote para bendecir la casa. De mala gana, mi madre aceptó y lograron traer a un sacerdote para que hiciera la bendición. Durante la ceremonia, el sacerdote mencionó que sentía una presencia muy fuerte y triste en la casa. Realizó la bendición y oró por las almas perdidas que pudieran estar rondando el lugar. Por un tiempo todo pareció calmarse y mi madre empezó a creer que lo peor ya había pasado. Sin embargo, una mañana, mientras mi madre estaba en la cocina, escuchó un susurro. «Y ayúdame, por favor». Se dio la vuelta y vio la figura pálida y translúcida de un hombre, cubierta de sangre, sentada a la mesa. El hombre la miró fijamente y dijo: «Y necesito paz». Asustada, mi madre salió corriendo de la casa y se quedó allí hasta que mi padre regresó del trabajo. Después de ese incidente, mis padres decidieron mudarse, aunque eso significaba enfrentar dificultades económicas. Vendieron la casa y se mudaron a un pequeño departamento en la ciudad. No volvamos a hablar de la casa durante muchos años. Hasta que mi madre finalmente me contó la historia cuando yo tenía 32 años. Dijo que después de que nos fuimos, la casa quedó abandonada y terminó siendo demolida. Nunca tuve ningún recuerdo de esta experiencia, pero las historias que me contó mi madre me dejaron con una sensación de inquietud. ¿Había realmente algo en esa casa? ¿O fue simplemente el resultado de nuestra imaginación colectiva y el estrés de vivir en un lugar tan aislado? Hoy, al reflexionar sobre todo esto, creo que es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Lo que sea que haya en esa casa, espero que hayas encontrado la paz. Y para mí lo importante es que mi familia se mantuvo unida y superó los desafíos que enfrentamos. Todavía recuerdo a Memasen y las historias que contó, y siempre rezo por las almas perdidas que deambulan entre nosotros, con la esperanza de que algún día encuentren la paz que merecen. Después de mudarnos al apartamento en la ciudad, la vida empezó a volver a la normalidad. Mi hermano Víctor dejó de llorar incesantemente por las noches y mi madre parecía más tranquila, aunque todavía visiblemente conmocionada por la experiencia. Poco a poco, el recuerdo de aquella remota casa del sur de Ohio se fue desvaneciendo, pero la sombra de lo ocurrido nunca desapareció del todo. A los 35 años me fui a vivir sola por primera vez. Encontré un pequeño apartamento en un edificio antiguo, encantador y lleno de historia, exactamente el tipo de lugar que me encantaba. Al principio todo parecía perfecto.
El apartamento era acogedor y me sentí bien allí. Pero después de unas semanas, empezaron a suceder cosas extrañas. Empezó con ruidos por la noche. Pequeños susurros y pasos que atribuí a los vecinos o a las viejas cañerías del edificio. Pero un día, mientras trabajaba desde casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor y vi, por el rabillo del ojo, una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero la sensación de ser observado persistió. Decidí contarle la historia a mi madre, esperando que pudiera darme algún consejo. Cuando mencioné el edificio, ella guardó silencio por un momento. Luego me preguntó la dirección. Cuando lo dije, se puso pálida y me explicó que conocía ese lugar. Antes de mudarnos a la casa de campo, cuando yo era muy pequeña, vivíamos en un departamento en el mismo edificio. Fue allí donde tuvo sus primeras experiencias paranormales. Ella dijo que cuando yo era un bebé, a menudo se despertaba en medio de la noche escuchando el sonido de pasos y susurros provenientes de mi habitación. Una vez encontró la ventana abierta y sintió un viento helado que no podía venir del exterior, ya que la noche estaba en calma. Nunca habló de eso con mi padre, porque él era un hombre práctico y no creía en esas cosas. Pero ahora estaba preocupada. Luego de esta conversación, decidí investigar más sobre la historia del edificio. Hablé con algunos de los residentes mayores y descubrí que hace muchos años hubo allí un terrible incendio. Una familia entera murió en el incendio, incluidos 2 niños pequeños. Muchos residentes informaron haber visto apariciones de niños y haber escuchado risas y llantos por la noche. Decidí seguir el consejo de mi abuela e hice un acto de caridad a favor de las almas que pudieran estar rondando el lugar. Hice una donación a una institución que cuidaba a niños necesitados y comencé a orar todas las noches. También le pedí a un sacerdote que me ayudara a bendecir el apartamento. Después de la bendición, los sucesos extraños disminuyeron pero nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando, todavía escucho una risa suave o siento una presencia en la habitación. Sin embargo, en lugar de miedo, siento una extraña sensación de paz. Parece que, de alguna manera, las almas encontraron algo de consuelo al saber que no fueron olvidadas. La vida siguió y aprendí a vivir con lo inexplicable. A los 40 años me casé y le conté a mi esposa las experiencias paranormales que tuve. Ella, inicialmente escéptica, empezó a creer cuando también empezó a escuchar risas y pasos por las noches. Juntos continuamos orando por las almas perdidas, y con el tiempo, estas manifestaciones se volvieron cada vez más raras. Una noche, después de muchos años de tranquilidad, me desperté con el suave sonido de unos pasos. Me levanté y fui a la sala. Allí vi la pálida figura de un hombre, el mismo que mi madre describió hace años, sentado a la mesa de la cocina. Me miró con ojos tristes, pero esta vez había una sensación de aceptación en su mirada. Sentí que finalmente había encontrado la paz. Me senté a la mesa y, por primera vez, pude hablar con él. Le dije que ya no estaba solo, que su dolor era escuchado y recordado. Él sonrió, una sonrisa débil pero genuina, y poco a poco desapareció. Desde esa noche no he tenido otra experiencia paranormal en la casa. Mi historia me ha enseñado que, aunque las almas pueden quedar atrapadas entre 2 mundos, el poder del recuerdo y la oración pueden ofrecerles cierto alivio. Nunca olvidaré las lecciones que aprendí de mi madre, mi abuela y Memasen. Y, siempre que sea posible, oro por las almas que aún deambulan entre nosotros, con la esperanza de que algún día encuentren la paz que buscan. La paz que sentí después de la última aparición duró poco. Empecé a notar que las manifestaciones habían amainado, pero una presencia nueva, mucho más siniestra, parecía estar tomando su lugar. Una noche me desperté abruptamente con un sonido agudo e inquietante. Fue un susurro, pero diferente a las risas y pasos que había escuchado antes. Era un silbido, como si alguien intentara hablarme directamente. Me quedé paralizada en la cama, con el corazón latiendo aceleradamente, tratando de entender qué estaba pasando. Mi esposa también se despertó, me miró con los ojos muy abiertos, confirmando que ella también había escuchado el sonido. Decidimos levantarnos y revisar el apartamento. El aire estaba frío y denso, y había un olor metálico en el aire, como a sangre.
Llegamos a la habitación y vimos algo que nos horrorizó. La figura del hombre ensangrentado había regresado, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, se levantó una sombra alta y retorcida, que emanaba un aura de pura maldad. El hombre parecía aterrorizado, mirando la sombra con desesperación. Intenté hablar con él nuevamente, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la sombra se movió rápidamente, pasando a nuestro lado como una ráfaga de viento helado. Las luces empezaron a parpadear y el silbido se convirtió en un grito agudo y ensordecedor. Mi esposa y yo dimos un paso atrás, tratando de entender a qué nos enfrentábamos. Al día siguiente decidimos buscar ayuda profesional. Encontramos a un renombrado investigador paranormal y le pedimos que viniera a nuestro apartamento. Cuando llegó, trajo consigo un sofisticado equipo y un equipo de asistentes. Comenzaron a investigar el sitio, midiendo temperaturas, grabando sonidos y tomando fotografías en busca de evidencia. Al caer la noche, el investigador nos llamó a la sala. Dijo que había captado algo extremadamente inquietante, una voz profunda y distorsionada que repetía la palabra y venganza. Aparentemente, la entidad que ahora rondaba nuestro hogar no era un alma perdida que buscaba paz, sino un espíritu vengativo, atrapado en un ciclo de odio y desesperación. Con la ayuda del investigador, comenzamos a investigar más a fondo la historia del edificio. Descubrimos que, antes del incendio, la casa albergaba a un hombre que practicaba rituales oscuros, invocando entidades malignas. Creía que estas entidades le darían poder y riqueza, pero terminó siendo consumido por la misma oscuridad que invocó. Durante el incendio, murió en circunstancias misteriosas y su espíritu nunca encontró descanso. El investigador sugirió un ritual de purificación, algo mucho más complejo que una simple bendición. Trajo a un chamán y a un sacerdote para que colaboraran, creando una unión de prácticas espirituales para expulsar a la entidad maligna. El ritual duró horas e incluyó cánticos, oraciones y la quema de hierbas sagradas. Durante todo el proceso, el ambiente en el apartamento estuvo tenso y la temperatura pareció bajar drásticamente. En el clímax del ritual, la sombra apareció de nuevo, más intensa y aterradora que nunca. Ella se retorció y gritó, haciendo temblar las paredes. Pero gradualmente, bajo el poder combinado del chamán y el sacerdote, la entidad comenzó a disiparse. Sus gritos disminuyeron hasta convertirse en un leve susurro y, finalmente, desapareció por completo. Tras este suceso, el apartamento volvió a un estado de calma. Mi esposa y yo decidimos mudarnos, incapaces de seguir viviendo en un lugar con tanta historia oscura. Vendimos el apartamento y nos mudamos a una casa nueva y más moderna sin historias paranormales conocidas. Aún así, los recuerdos de esa noche y de las experiencias anteriores nunca nos abandonaron. Me mantuve en contacto con el investigador y ocasionalmente lo ayudé con nuevas investigaciones, queriendo entender más sobre el mundo de lo paranormal. Mi esposa y yo todavía oramos regularmente, esperando que dondequiera que estén, las almas atormentadas finalmente hayan encontrado la paz. Pero a veces todavía me despierto en mitad de la noche, oigo un susurro lejano o siento un escalofrío inexplicable. Y en esos momentos recuerdo que el mal puede permanecer latente, pero nunca desaparece por completo.